Estás escuchando el podcast Conclusiones de un joven ignorante. Si me dijerais qué siento tras escuchar este podcast, porque lo acabo de escuchar como una persona, un oyente normal, pues os digo que es fantástico y que lo he disfrutado muchísimo. Lo he disfrutado realmente, y os lo digo de verdad. Lo he disfrutado muchísimo, me lo he puesto... Tengo que reconocer que yo me lo he puesto ya al por dos, porque como lo grabé hace 3 semanas, antes de irme de viaje a Estonia, que por cierto ya he vuelto de Estonia y ha sido fantástico, los que lleváis escuchando este podcast un tiempo, sabéis que todo empezó en Estonia. En mi caso, hace 2 años, y entonces hace 2 años, fui el año pasado y he vuelto a ir este año a un evento que se llama Mindvalley University. Y ha sido una maravilla. Pues bueno, dicho eso, este podcast lo grabé hace 3 semanas y entonces me lo he puesto al por 2, no porque no me lo quiera poner a la velocidad normal, sino porque son casi las 6 de la mañana del mismo domingo en el que lo voy a subir y me queda aquí hacer la descripción, la portada y demás, una serie de cosas que, pues esto de hacer un podcast es lo que tiene. Así que... Pero os cuento que estoy súper feliz porque lo he escuchado y me ha parecido súper dinámico, súper bello. Me he sorprendido porque no lo recordaba tan bonito y lo he disfrutado muchísimo. Así que ojalá lo disfrutéis mucho este podcast. Y en especial por un motivo extra. Aparte porque para mí me parece que se entiende muy bien, que es muy fluido, que es muy dinámico y que es muy, muy bello. Aparte de por eso, porque es el último podcast que voy a grabar en 2 meses. Volveremos el primer domingo de octubre a las 12 del mediodía hora España. Si hubiera cualquier tipo de contratiempo, no os preocupéis. Ese domingo tendréis noticias, pero estad listos para resintonizar si así lo sentís, porque ya recordad que no os obligo a nada, pero si así lo sentís, el primer domingo de octubre volvemos. Y quizás haya sorpresas, y quizás haya novedades. No lo sé, solo quizás. En el plan están, pero la vida cambia. Y digo que cambia y cambia mucho, porque desde luego a mí ahora mismo se me ha abierto una oportunidad nueva en la vida y es el motivo por el cual paro 2 meses. Se me ha abierto una oportunidad nueva en la vida y he decidido aprovecharla. Aprovechar esa oportunidad implica renunciar, qué palabra tan bonita, por cierto, para los que hayáis escuchado podcasts anteriores, sabéis que esta palabra me parece preciosa. Pues aprovechar una oportunidad implica renunciar a otras cosas. Pues bueno, en este caso voy a tener que renunciar a muchas. Y eso me excita porque ha surgido de una forma hermosa, mi corazón está resonando muy fuerte con ello y es una experiencia y una aventura que quiero vivir. Pero no voy a vivir en mi casa, no voy a estar en mi zona con mi espacio para poder grabar el podcast, para poder editarlo. No voy a tener el tiempo, no voy a tener la oportunidad y me ha surgido una posibilidad que, como os digo, quiero aprovechar. Entonces, ahora mismo tengo 2 oportunidades muy jugosas y muy bellas y me rindo a la vida. Ha surgido tras volver de Estonia y no quiero dar más información por aquí porque es una cosa pública que escucha todo el mundo, pero los que tengáis mi contacto, mi teléfono, que de aquí sois varios, porque al final este podcast es bastante íntimo en general, en realidad, mejor dicho, ¿no? Es bastante íntimo, aunque a veces lo escuchen como 100 personas semanales, una cosa así, por lo general solemos ser los mismos. Y yo os lo agradezco de todo corazón, porque sabéis perfectamente a quiénes de vosotros me estoy refiriendo. Así que si tenéis mi teléfono y tenéis curiosidad, yo estaré encantado de contároslo porque la verdad que me hace muchísima ilusión. Y es una aventura que se me presentó la oportunidad y sin dudarlo dije sí. Así que eso es lo que os cuento, señoritos, señoritas. Y de esto va un poco el podcast de hoy. Y por eso me encanta el podcast de hoy porque me parece que va súper relacionado con mi momento actual. Liberar los tapones de energía también es aprovechar la oportunidad. Muchos ya habéis escuchado este concepto de liberar los tapones de energía porque es un concepto al que me he referido en varios podcasts en el pasado,
pero quiero que escuchéis este podcast porque la verdad que hablamos de cosas súper interesantes y súper bonitas y súper bellas. De hecho, os invito a que lo compartáis también porque creo que se entiende súper bien este podcast que me parece que tiene un lenguaje bastante entendible, incluso para muchos escépticos. Me parece que tiene un tono muy guay y yo lo he disfrutado muchísimo y creo que es una conclusión de un joven ignorante por completo, es decir, me puedo equivocar perfectamente, pero bueno, creo que es interesante y incluso en este podcast tratamos experiencias extracorporales, tratamos experiencias cercanas a la muerte, tratamos cosas muy interesantes para explicar un concepto que son liberar los tapones de energía. Así que, ¿qué es eso? ¿Y cómo puede cambiar tu vida? Porque literalmente he aplicado el conocimiento de este podcast durante las últimas 3 semanas y estoy liberado ahora mismo. Y de hecho, no sé por qué será, no sé cuál será la causa realmente, pero me ha surgido una oportunidad hermosa desde que empecé a soltar muchas cosas y soltar muchas de esas cosas en Estonia me ha hecho aceptar pues esta oportunidad. Y es que yo he tenido que renunciar a muchísimas cosas y una de las cosas más bonitas que surgen cuando estás en el momento y en el lugar correcto es que te resulta sencillo tomar esa decisión. Es verdad que puede ser difícil, pero para ti es sencillo, es más sencillo, por lo menos más sencillo. Tienes la capacidad de decir no a ciertas cosas y yo he renunciado a unos compromisos, he renunciado a trabajo, he renunciado a, a muchas cosas como este podcast, he renunciado a un compromiso que tenía. Esta es la segunda introducción que estoy grabando, entonces ya tengo un lío mental. No sé si esto lo he contado en la introducción anterior o me estoy repitiendo en esta introducción porque lo he contado al principio. No lo sé, ya me estoy liando. Pero de verdad que está siendo un presente hermoso para mí y ojalá disfrutéis este podcast. Para mí está perfectamente alineado con mi momento actual. Lo he disfrutado muchísimo escuchándolo 3 semanas después. Os cuento que Estonia ha sido precioso, como os decía, y os deseo lo mejor. Cualquier cosa que queráis separar, contactar conmigo por, por Telegram, por correo o por llamada si tenéis el teléfono. Y por Telegram, por el grupo de Telegram, que hay un grupo, y desde luego, aunque no comparta podcast, es posible que algunas cosas sí que las comparta por el grupo de Telegram, porque me encanta compartir, me encanta contaros mis conclusiones y bueno, iréis viendo novedades de la nueva aventura quizás por el canal de Telegram. Y dicho eso, teniendo miedo de expresar también lo que estoy sintiendo, porque es una oportunidad, pero ¿y si la oportunidad se tuerce y no sale bien? Pues el contarlo aquí delante de todo el mundo y que luego parezcas un fracasado porque no salió bien, bueno, en fin, la mente. Y sea lo que sea, será perfecto. Desde luego, como quien dice, que me quiten lo bailado. Y esta ilusión, esta alegría y esta felicidad que inunda mi cuerpo, ya es mía, ya está aquí y ahora. Y que no me la quite nadie. Y que el miedo por el futuro, que no existe, recordemos que no existe el futuro, solo existe este instante, el miedo por una ilusión, literalmente, una cortina de humo en tu mente, una ilusión, que eso no te quite lo bailado. Bueno, dicho esto, me he enrollado aquí un poquito de más, pero bueno, os deseo un feliz verano, os deseo una feliz vida y deseo que liberéis esos tapones de energía. Y si quieres saber más acerca de esto, escucha este podcast, porque es, para mi gusto, precioso. Con amor, el joven ignorante. Nos vemos pronto. Os amo. Gracias, gracias, gracias.
Hello, hello, hello. Hoy vamos a hablar de una conclusión mía de mi observación y que me puedo equivocar perfectamente. Y vamos a hablar acerca de esas barreras mentales que se construyen en nuestra mente porque, vamos a decirlo así, todos o la mayoría de los que estéis escuchando este podcast somos engañados por ilusiones de la mente, cosas que la mente nos dice y nosotros pensamos que estamos tomando una decisión buena y una decisión justificada y una decisión con sentido, y sin embargo son decisiones meramente basados en ilusiones. Nos creemos las películas de la mente, que la mente nos hace creer pues un montón de cosas, y pues que no eres suficiente, o que no eres suficiente bueno en esto, o que te vas a autosabotear en tal, o que mejor haz esto ahora para que luego tengas papá. Siempre está engañándonos con ilusiones la mente, siempre, siempre, siempre. Y entonces eso que empieza a generar es una acumulación de energía. Entonces, esa acumulación de energía, en este caso negativa, la podemos ver representada muy bien en esas relaciones de pareja que una persona no le dice a su, a su pareja, no le dice algo que le está molestando, por ejemplo, desde hace mucho tiempo y... Uy, perdona, que me ha distraído un ruido. Que tengo las ventanas abiertas. Vale, perdona, espero que no se esté colando en el audio. Total, que una pareja empieza a acumular una cierta densidad de energía de algo que le está molestando y no lo dice, no lo dice, no lo dice, no lo dice, y de repente, cuando hay una discusión, ¿qué hacemos? ¡Pra! Revienta. Y revienta y sale, vamos, como una escopeta que va a matar. Entonces, cuando una persona acumula esa energía dentro, tarde o temprano, tenemos que recordar esto, tarde o temprano tiene que salir por algún lado, igual no sale verbalmente, pero puede salir físicamente, por ejemplo. ¿Cómo? Pues te sale como una enfermedad, te sale como un grano, te sale como un, yo qué sé, de todo, te puede empezar a fallar ciertos órganos a nivel físico, o problemas en la piel, cutáneos, hay un montón de cosas, pero sí que es cierto que nos afectan mucho a nivel de relaciones. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues la energía se acumula. Y otra cosa que debemos de entender antes de explicar esto, a lo que voy, es que siempre tendemos hacia el camino más sencillo. Es decir, el ser humano siempre tiende a buscar el camino más sencillo para él. Entonces, dicho esto, ¿de qué vengo a hablar hoy? Hoy vengo a hablar de lo que yo llamo los tapones energéticos. Y que cuando liberamos los tapones energéticos es como, ¡buah! ¡Qué ligereza! ¡Qué bien me siento! Esto es como cuando de repente, no sé si os habrá pasado, tú le dices a la persona que, pues, con la que estás saliendo, le dices algo que sabes que no es agradable de escuchar, pero que tienes que decir. Y que en el momento que se lo dices ella se enfada o él se enfada muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y tú en vez de sentirte mal, en vez de sentirte culpable, sabías que era una cosa que le iba a molestar, pero que tarde o temprano se lo tendrías que decir. Entonces, si tú sabes que eso que le vas a contar le va a molestar, pero que dices, mía, se lo tengo que decir porque realmente lo siento así, no lo puedo acumular dentro, porque si lo acumulo esa energía se va a acumular y eso va a salir por las malas. Entonces se lo dices y le molestó mucho. ¿Y nos ha pasado que cuando estáis en esa tormenta, esa persona a la que le estáis diciendo eso te está reprochando, te está diciendo, está enfadada, y tú en realidad lo que te sientes es como más aliviado y te sientes más ligero? Tú ya sabías que esa persona se lo podía tomar muy mal, pero en el fondo era una cosa por la que tenías que transitar, porque al final sabes que si lo acumulas te va a hacer mal, y te va a hacer mal ya no solo a nivel psicológico, sino a nivel de salud integral, es decir, en todos los aspectos, emocional, física, en todos los tipos de cuerpos que habitan el cuerpo, en nosotros, tanto a nivel espiritual, como a nivel corporal, como a nivel mental, como a nivel emocional. Nos va a afectar en todos los cuerpos. Entonces, se va a acumular. Y es una cosa que tú tienes que decir. Ejemplo, a lo mejor no es una cosa que tienes que decir, pero ponte que tú vas a una, yo qué sé, vas a clases de ajedrez, por ejemplo. Y vas a clases de ajedrez y el profesor de ajedrez pues te cuida súper bien, avanzaste muchísimo con ese profesor durante 3 años y te ha aportado un montón de cosas. Pero hay un momento en el que tú pierdes como la ilusión
Y el profesor de ajedrez como que tiene como muchas expectativas puestas en ti. Y tú dices, es que ya no tengo ganas de seguir viniendo a esta clase de ajedrez. Siento que tengo que ir a otro, siento que ya he terminado mi época con el ajedrez. Y sin embargo, tu profesor de ajedrez, en vez de ser una persona empática y ser una persona cariñosa, y cuando tú le das esa noticia, él te apoya y te abraza y te quiere y te ama incondicionalmente, en este caso has topado con un profesor de ajedrez que tiene un cierto grado de toxicidad en su interior, toxicidad egoica descontrolada, y entonces se ha apegado en cierta manera a ti. Entonces, cuando eso te ocurre y tú le vas a dar la noticia, tú sabes que él se va a enfadar porque en el fondo esa persona como que te necesita o como que tú le haces mucho bien. Y en el momento que amenazas con irte de sus clases, ya no me... esto lo podéis extrapolar perfectamente a que cuando una pareja quiere cortar con su chica o con su chico, ¿no? Pues esto es un poco parecido. Pues cuando tú leas esa noticia y te pregunta, ¿pero por qué? Y en el fondo le dices, no, es que mira, es que ya no me hacen porque siento que estoy estancado en estas clases y como que ya no me hace la misma ilusión que me hacía antes. Y quizás el profesor de ajedrez en ese momento tiene una herida emocional con eso, siente como que se le están estancando los alumnos, le has tocado las fibras sensibles y en el fondo lo que te quiere es retener. En el fondo lo que quiere es, se ha pegado en cierta manera a ti, de cierta forma. Entonces, lo que ocurre es que cuando tú le das esa noticia, él se enfada contigo y te empieza a echar mucha mierda y te empieza a decir y decir y decir y empieza a eruptar como un volcán todo aquello negativo tuyo, te empieza a sacar toda la basura. Bueno, pues esos ejemplos, eso ocurre en la vida real y os lo digo porque lo sé, eso ocurre en la vida real, pero en el momento que esa persona te está eruptando toda esa basura, ocurre algo muy bonito, que yo me siento en paz en medio de esa tormenta. ¿Por qué? Porque lo que realmente quería mi corazón desde hacía tiempo era terminar con esas clases de ajedrez. En este caso lo he puesto así, pues puede ser una relación, puede ser cualquier otro tipo de cosas en general. Pues a lo mejor una carrera con la que no quieres seguir y tú sabes pues que a lo mejor ese profesor pues van a ser tus padres. Entonces tú estás en una carrera universitaria que realmente detestas o que realmente sientes que no tiene sentido para ti y lo que quieres hacer es concluir esa carrera y liberarte y tú sabes que en el momento que le des esa noticia a tus padres, ahí va a ocurrir una tormenta. Y en medio de esa tormenta van a ocurrir dudas, por supuesto que van a ocurrir dudas. Y tú te vas a sentir en cierto grado mal, porque es muy incómodo estar en medio de la tormenta, es muy difícil estar completamente aislado, que frente a gritos, frente a tormentas, frente a rayos, frente a truenos, frente a olas enormes que te están golpeando, es muy difícil mantenerse sereno. Sin embargo, cuando está ocurriendo eso, también empieza a ocurrir algo dentro de ti que es que dices, mira, quizás sí sea un poco incómodo, pero me siento ligero. ¿Y por qué te sientes ligero? Porque te has amado y te has hecho escuchar. Tú ya llevabas un tiempo que querías dejar las clases de ajedrez y ese profesor con esa toxicidad te intentó retener y empezó a utilizar además las formas rastreras de hacerlo. ¿Cómo es eso? Echando mierda, diciendo, pero tú te crees que eres mejor de lo que no, y luego y no es así, y pero eso que te estás diciendo te estás inventando, en fin, y ahí ocurre una serie de cosas. Entonces, cuando tú estás en esa tormenta te sientes más ligero. Bueno, pues esto son a lo que yo llamo los tapones energéticos. Esas cosas, esas decisiones que al final acaban siendo que si no las tomamos empezamos a taponar la energía y cuando taponemos la energía lo que ocurre es que a mí me gusta compararlo como un río. Si yo tapono, no dejo que el río fluya. Y para que todo fluya, debo de liberar cualquier obstáculo que haga que la energía del río, es decir, que el curso del río, que el agua, fluya. Si yo tapono y hago que el agua se estanque, el agua se pudre. La energía debe de fluir y cuanta menos restricción, mejor. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es detectar dónde está el tapón y liberarlo. Entonces, esto lo he explicado antes a nivel macro. ¿Qué quiero decir con macro?
cosas importantes, decisiones importantes, dejar una clase que para ti es muy importante, a la que llevas yendo una vez o dos veces por semana durante 3 años, has hecho muchas amistades y al final, en cierta manera, está forjando tu identidad ir a esas clases de ajedrez, o una pareja, o una carrera, o un trabajo, o lo que sea. Y entonces tú sientes que lo tienes que liberar, pero te aferras, te aferras, te aferras y por miedo no lo haces, por el que pensará, por el el le voy a hacer daño, el se va a enfadar conmigo, por el motivo que sea. O voy a tirar mi vida a la basura, o me estoy creyendo una ilusión y en realidad no es así, lo que sea, esos miedos que surgen. Pero esos son a nivel macro para mí. ¿Por qué? Porque son unas tareas o unas decisiones, mejor dicho, importantes. Pero a nivel micro, y aquí es donde yo vengo, a nivel micro también nos ocurre. Y a nivel micro nos ocurren con cosas, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo real mío. A mí pasar facturas al ordenador, ahora que es una cosa que tengo que hacer, y llevar contabilidad, es una cosa que me resulta súper entretenida. Me gusta tener los números controlados, verlos y ver, oye, mira, este mes, o hacer cuentas en el banco y estar haciendo transferencias, estar controlando todo, teniéndolo todo bien ordenado. Es una cosa que me resulta súper sencilla. Sin embargo, luego hay una tarea, por ejemplo, que es, yo tengo en el piso, mi casa tiene más de un piso, entonces en el piso de abajo es donde yo tengo la plancha y donde yo tengo la parte de la lavandería. Y lo que me ocurre es que al final se me acaba acumulando ropa. Y cuando la plancho toda, la tengo ahí abajo. Y al final la puedo dejar como 2 días ahí abajo antes de subirla y meterla en el armario. Pues bueno, esto es súper interesante porque es como que hay un tapón ahí. Se me acumula el meter la ropa en el armario. Y sin embargo, si yo cojo como he hecho ahora, que la he subido antes de lo que tenía previsto, la subo y la meto en el armario ya. ¿Sabéis lo que me ocurre? Que me siento ligero. Siento que todo está en armonía. Y eso me mete en un estado virtuoso. ¿Por qué? Porque a mí meter la ropa en el armario, que ya veis que son 5 minutos, 5 o 10 minutos, no más, es una tontería. Porque al final se te acumula bastante ropa, pero al final es una tontería. Pues esos 5 o 10 minutos literalmente son la diferencia entre que el río fluya o el río se estanque. Y esto es súper interesante. Cosas como, por ejemplo, subir la ropa o, por ejemplo, meter la ropa a lavar. En mi caso es una tontería también, igual, porque me voy utilizando ropa en el día a día y cuando la pongo en el cesto de la ropa para lavar en, en mi cuarto de baño, pues la empiezo a acumular y entonces tengo pues yo a mí me gusta darle la vuelta a los pantalones, darle la vuelta a las camisetas, a los calcetines, a todo y mirarle si hay algo en los bolsillos o mirar si hay alguna mancha, etcétera. Entonces al final es una cosa que se me resiste, se me resiste, se me resiste, se me resiste. ¿Y qué ocurre? Pues que al final se me hace una montaña de ropa enorme. La montaña de ropa enorme al final lo que hace es acumular mucha energía y energía negativa, como decía. Y al final eso se traduce en el mayor enemigo para la salud del ser humano, que es el estrés y la ansiedad. Y entonces al final se nos acumula una montaña de ropa. El armario se te empieza a quedar vacío, no tienes ropa interior, no tienes calcetines, calzoncillos. ¿Por qué? Porque lo tienes todo para lavar. Luego encima eh, tienes que lavar todo ese montón, pero es que ya no es que planches 4 camisetas y 4 pantalones, no, es que tienes que planchar 4 veces más. Tienes que planchar un montón, sabes que te va a llevar tiempo, por tanto, al final lo que se empieza es a acumular y se empieza a hacer un efecto bola de nieve importante. Y sin embargo, pasar facturitas, hacer transferencias o borrar correos electrónicos, eso no me cuesta. Y sin embargo, como decía al principio, el ser humano tiende siempre hacia el lugar más sencillo. Y por tanto, ¿qué hacemos? Posponer esas tareas que sabemos que se acumulan en la psique, como puede ser fregar los platos también de la cocina. Entonces al final los acabamos dejando ahí, comemos, los tiramos y luego se van acumulando. Y luego se va acumulando y al final dices tú, madre mía,
madre mía, y cosas como, pero estamos hablando de tonterías, en mi caso, que me dan, no sé, como que mucha resistencia, que es sacar los platos del lavavajillas. Lo tienes todo limpio en la cocina, pero tienes un montón de cubiertos, a mí no sé por qué. Esto ya os digo, es de mi observación. A mí sacar los platos me da igual, sacar los vasos me da igual, pero no sé por qué, pero sacar los cubiertos, la cuchara, los tenedores y los cuchillos, cuando veo toda esa cantidad de cubiertos que hay en el lavavajillas, me da una pereza sacarlos que no os hacéis a la idea. Y es una cosa súper interesante porque no tiene sentido. Sacar los cubiertos es literalmente 2 minutos, 3 minutos como mucho, pero se te acumula. ¿Y qué quiero decir con esto? Y por eso estoy siendo vulnerable, estoy expresando aquí cosas que se me resisten. Está un pájaro cantando súper bonito, no sé si estará escuchando. Entonces esto se acumula, y al final es los cubiertos, la ropa lavada, planchada, ¿qué tal? El fregar el suelo, barrer el suelo, el tirar las basuras, bueno, esa es otra, tirar las basuras, al final acabas acumulando basura y dices, mira, soy capaz de convivir con una bolsa de basura enorme, porque al final ya tienes que usar las de 50 litros, no sé si os pasa a vosotros, que ya dices, oye, meto ya aquí 4 bolsas de basura pequeñitas en la bolsa de 50 litros y la tiro, porque al final se te acumula, porque ir a tirar la basura en mi casa es caminar 5 minutos. Entonces es caminar 5 minutos y fijaros qué tontería, caminar 5 minutos al aire libre, algo agradable, es algo bueno para la salud. Sin embargo, se resiste. Y entonces esto es muy interesante. Los bloqueos de energía, esos tapones energéticos, que voy a llamar así al podcast. Así que los tapones energéticos es lo que realmente hace que nos autosaboteemos. Y esto es súper interesante de entender, porque si yo los detecto y los libero, en el momento que los tenga los libero y me mantengo y me amo a mí mismo, es un acto de amor, me amo. Y entonces, en el momento que yo tenga esto, me dedico exclusivamente a liberarlos. Porque yo sé que si yo tengo los cubiertos limpios, la cocina limpia, la ropa limpia, todo eso, la energía fluye. Y tenemos que entender eso. Hacemos esto primero y luego después me pongo a pasar facturas, porque eso no me cuesta. Pero hacerlo antes de liberar los tapones energéticos, lo que va a hacer es que los tapones se vayan acumulando más, cada vez pese más y cada vez más estrés, más ansiedad y más agobios. Entonces, tener una buena ética de limpieza y de liberación de la acumulación de energía es algo vital para que la energía fluya. Que la energía fluya, que el río fluya, es equivalente para todos aquellos que vemos el mundo de forma espiritual y de forma energética, es equivalente a que ocurran milagros, a que ocurran sincronicidades, a que atraigamos cosas, a que permitamos que lo bueno fluya hacia nosotros, que permitamos que lo bueno fluya hacia nosotros. Y detectar esto es algo fundamental y algo hermoso. Luego hay unos tapones que son ya entre micro y macro, es decir, el intermedio, que son esas decisiones que en vez de que sean de 5 minutos, son esas decisiones que nos van a llevar 2 horitas, 3 horitas, pero que son decisiones muy importantes. Eso todos lo hemos vivido con los estudios. Siempre posponemos el estudio y al final nos ponemos a hacer otras cosas, que ya sea, no os estoy hablando de que os pongáis a cocinar o para comer o que os pongáis a ver series o que os autosaboteéis, yo qué sé, mirando redes sociales. No, eso es autosaboteo de forma, es decir, no está siendo nada productivo, simplemente está siendo evasión por completo. Sin embargo, estoy hablando de esas tareas, como puede ser el decir, oye, tengo que estudiar, oye, tengo que hacer X cosa importante para mí. Y sin embargo, te pones a hacer otra tarea, como por ejemplo, te pones a escribir, o te pones a grabar un podcast, o te pones a cualquier cosa, te pones a hacer cosas aparentemente productivas, pero que en realidad están siendo una vía de escape, un autosaboteo. Y por eso estoy hablando de tomar conciencia de esto, es vital para liberar. Para liberar. Y si yo libero, ¡buah! Es otro rollo. Se vive de otra forma. Otro ejemplo muy clásico, el ir al gimnasio. Al final tú dices, oye, voy a ir al gimnasio hoy por la mañana.
Y luego dices, a ver, en el momento que encima tienes las ganas, la motivación por la mañana, tienes la motivación como por un minuto y luego de repente viene la mente con 1000 excusas y 1000 justificaciones de por qué tienes que ir por la tarde. Y tú vas por la tarde, por la tarde, por la tarde y al final te dan las 12 de la noche y no has ido a entrenar. ¿Y qué te vas a poner? ¿A entrenar a las 12 de la noche? Y ya dices, bueno, ya voy mañana. Entonces, pero eso se acumula porque el no haber ido un día, cuando es algo que a ti realmente te importa, el ir a entrenar, eso se acumula en el subconsciente, se acumula dentro de ti. Y al final, si no vuelves a ir otro día y no vuelves a ir otro día y no vuelves a ir otro día, al final lo que estás generando es un estrés y una ansiedad muy grande por no ir a entrenar, que es algo para ti muy importante. Es algo muy importante porque lo has hecho parte de tu identidad. Entonces, para ti entrenar es parte de tu identidad, pero como no lo estás permitiendo, se está acumulando. Entonces ahí, eso es muy interesante. Entonces dices, oye, mira, si tú, por ejemplo, para ti, una de las cosas más importantes de tu día es ir a entrenar, si te lo quitas por la mañana, por ejemplo, ya tienes como el día ganado. Ya dices, mira, todo lo que venga es un extra. Ya me he quitado lo importante. ¿Sabéis esa sensación de ya he hecho lo importante? Ya es como el resto del día, es como, oh. Sin embargo, cuando dejamos lo importante para última hora del día, es como, todo el día va como, va bien el día, va bien el día, va bien el día, pero luego viene, pero luego viene, pero luego viene, pero luego viene. Pesa, ¿no? Conforme avanza el día se va haciendo más pesado, pero sin embargo hacerlo pesado al principio, luego el día se siente ligero. ¿Cuántos de vosotros habéis sentido eso? En especial ahora, por ejemplo, que vienen las vacaciones. Mira, tienes algo importante que hacer de trabajo, por ejemplo, pues te lo quitas por la mañana en 2 horitas. De eso que estás de vacaciones, pero como que haces un poco de trabajo a distancia de 2 horitas, ¿no? Te lo quitas así, 2 horitas por la mañana y ya luego el resto del día es piscinita, tranquilo, paseo, cenita, compartir, llamar a un amigo qué tal, echarse unas risas, pa. ¿A quién no le ha pasado eso? Pues a todos. Sin embargo, cuando acumulamos, que viene el trabajo por la tarde, que es una cosa que a mí me pasaba por mi trabajo, pues que venía por la tarde, que no entrenas y lo quieres hacer por la tarde. Entonces al final por la mañana dices, venga, pues cojo, me voy a poner a leer un poco, me voy a poner a hacer esto, pero al final te acabas distrayendo, acabas haciendo esto, y acumulas energía y al final o bien no lo haces y se bloquea la energía, o bien lo haces con mucho estrés y mucha ansiedad. Hay una metáfora muy chula de Stephen R. Covey, si no me equivoco, que la explica en en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que es un libro que yo no he leído, pero esa metáfora la conozco. Igual no es de ahí, me puedo estar equivocando, pero casi seguro que es de ahí. Que habla de cómo es la forma más inteligente de llenar una jarra donde hay que meter piedras grandes, piedras medianas y arena. Entonces tenemos esos 3 objetos, piedra grande, piedra pequeña y arena. Pues muchas personas dicen, pues mira, metemos las piedras pequeñas, lo primero, luego la arena, luego las grandes, tal. Y la forma inteligente de hacerlo es, primero metemos las piedras grandes, luego metemos todas las piedras pequeñas que podamos. Y eso lo agitamos, lo agitamos, traca. Y entonces lo agitamos y todas las piedras pequeñitas se van a ir colando entre los huecos que dejan las grandes. Perfecto. Y luego sobre esos huecos que hay entre piedra grande, piedra pequeña, todos esos huecos, metemos toda la arena que podamos y ahí rellenamos. Y eso es la metáfora. Empieza con las piedras grandes, empieza con aquello que pesa, empieza con aquello que ocupa más espacio, que ocupa más energía. Empieza por ahí. Entonces, y luego mete las otras piedras, ¿no? Es arena, por ejemplo, es de relajarte, ponerte a cocinar, ponerte a ver una película, ponerte tal. Y las piedras pequeñas, por ejemplo, en mi caso es pasar facturas y demás. ¿Y las piedras grandes qué es? Pues ir al gimnasio, limpiar la casa, limpiar la ropa, plancharla, subir lo planchado, es decir, tener eso al día. Entonces, una vez te quitas eso de encima, que piedra grande no significa que tenga que ser algo importante, que eso es un error de concepto que yo mismo he tenido y estoy sintetizando aquí con vosotros. Para mí una piedra grande es, por ejemplo, tener la ropa planchada y limpia. ¿Por qué? Porque yo sé que es una cosa que a mí luego me pesa mucho. Por tanto, para mí eso es una piedra grande. No piedra grande significa que tiene que ser algo súper trascendental, porque ahí es donde nos perdemos mucho también.
Y eso es lo que nos ha pasado a muchos. Por ejemplo, empezamos un trabajo y un emprendimiento. Y eso nos parece una piedra grande y nos parece que el gimnasio no es una piedra tan grande. Y sin embargo, pues vamos posponiendo, vamos posponiendo, vamos posponiendo el gimnasio, vamos posponiendo esas cosas que son también piedras grandes para nosotros, como la limpieza. Y al final sí, emprendemos y todo va genial en el emprendimiento. Pero luego tu vida personal está en la mierda, porque tu físico está en decadencia. Estás alimentándote peor que nunca. Estás acumulando mucha basura y suciedad a tu alrededor. Entonces al final te das cuenta que esa piedra mega grande que has generado, que es el emprendimiento, te piensas que es más importante y no te das cuenta que esa suciedad, que ese descuido del cuerpo, para ti eso acumula mucha energía y esto os lo digo por mi propia experiencia. Por lo que cuando tengamos que tomar decisiones de si, ¿qué tarea hago ahora? Pues si puedes, elige, no elijas, no le des importancia, porque importancia instintivamente solemos hacerlas ver como la más grande, la más importante, la más, ah, no sé, la más grande. Y no se trata de la más grande, no. ¿Qué tarea tengo que hacer? La que más me densifica, la que más densifica mi energía, la que más me bloqueo, la que más pereza me da, la que más me cuesta. Si tienes la energía para hacerlo, hazlo. Si es irte al gimnasio, vete al gimnasio. Si es tirar la basura, tira la basura. Si es limpiar la cocina, limpia la cocina. Si es limpiar ropa y subir la ropa planchada, que sea eso. Y una vez hagas eso, ya verás como luego dices, mira, ya tengo el resto del día rodado. Ya está, ¿qué más me hace falta? Nada. A partir de aquí es gozo y satisfacción. Porque vivir implica responsabilidad. Nosotros, y yo en especial, cuando caemos en la filosofía de la rendición, empezamos a ser personas que no controlamos tanto las cosas y que empezamos a fluir un poco más. Y en ese caos, en el que yo, por ejemplo, me sumerjo muchas veces, en ese caos de dejar que las cosas fluyan y de no tener nada bajo control, digamos, de no querer tener nada bajo control, en ese caos ocurre una cosa que es muy interesante y es la siguiente. Parece que todo empieza a ir mejor, que empiezas a vivir más feliz, pero luego a la larga te das cuenta que no. Y de la misma forma que tenemos, y esto tenemos que comprenderlo, de la misma forma que el ser humano, así lo siento yo, eso son las conclusiones de un joven ignorante y me puedo equivocar perfectamente porque solo sé que no sé nada. Y os cuento, de la misma forma que un ser humano está preso, digámoslo así, el alma de un ser humano está preso en un cuerpo humano, un vehículo. Es decir, mi alma no puede transportarse de aquí a Australia simplemente con un pensamiento. Pero si yo no estuviera sujeto a los confines limitantes de un cuerpo humano que tiene que trasladarse por el espacio de una forma y a una velocidad, si fuera solo un alma, yo podría pensar en irme a Australia y me iría a Australia. ¿Eso dónde se ve? Eso se estudia, pues en los libros de, por ejemplo, hay un libro que habla de regresiones de hipnosis de Dolores Cannon. Y entonces eso se ve muy bien cuando las almas, en ese libro se experimenta muy bien. Y se titula Nueva Tierra. Entonces, en ese libro que se titula Nueva Tierra, a través de las regresiones de hipnosis, veía almas puras que no poseían cuerpo, pero sí que estaban habitando, de alguna otra forma. Entonces, lo interesante es que esas almas pensaban en una cosa e instantáneamente estaban ahí, a través del pensamiento. Es como, digámoslo así, tú tienes la capacidad de imaginar, ¿verdad? Entonces, en esa imaginación, tú eres capaz de imaginarte, pues, eh, cualquier cosa. Te imaginas, yo qué sé, en Roma, yo estoy en Madrid, ¿no? Pues me imagino paseando por Roma, por París, ahí en una terraza, tomándome un pan con mantequilla delicioso, ahí con música y un acordeón de fondo, que es un sueño, es un paraíso idílico en medio de una plaza, se ve la Torre Eiffel al fondo, entonces te lo empiezas a imaginar, ¿no? Y lo creas en tu imaginación al instante. Pues imaginaros que de esa misma forma que tenemos la capacidad de imaginar, si no tuviéramos límites a nivel físico y fuéramos puramente energía, fuéramos capaces de estar literalmente al instante en cualquier otra parte del mundo. Eso también, si escucháis al doctor Manuel Sanz Serra, creo que se llama, hay un podcast súper chulo que os lo voy a poner. Podcast Manuel.
Pues es uno de los podcasts que yo más he disfrutado, el podcast de Manuel Sanserra, creo que es, en mucho tiempo. Creo que ya os lo dejé en otro podcast ya en la descripción, pero es maravilloso. Y él habla de las experiencias cercanas a la muerte, las ECMs. Personas que clínicamente han estado muertas o están muertas y luego, tras varios minutos o tras unos minutos, consiguen reanimarlas y consiguen devolverles el latido del corazón, pero han estado con paro cardíaco y a los, no sé si es a los segundos, a una cantidad de segundos o una cantidad de minutos, desaparece por completo la capacidad cerebral. Entonces, al dejar de bombear, desaparece la capacidad cerebral y literalmente han estado muertos durante unos minutos y luego son capaces de reanimarlos. Bueno, hay historias increíbles de esas personas que Manuel, el doctor, que es un cirujano, se dio cuenta que eso no eran alucinaciones, que tenían dos puntos en común y que eran cosas extraordinarias. Y ahí ocurre una cosa muy interesante, que había una persona que era capaz de estaba en ese hospital muerta y contar la historia, si no me equivoco, de que luego se fue a un hospital en Australia y contó exactamente lo que estaba ocurriendo en ese hospital en Australia, es decir, estaba teniendo una experiencia extracorporal, él era energía, podía estar en Barcelona siendo operado en un quirófano y él inmediatamente se trasladó a Australia y sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo en el hospital de Barcelona y lo que estaba ocurriendo paralelamente en esa misma hora en un hospital de Australia. Y el doctor cuenta la experiencia de cómo se lo describió e inmediatamente llamó al hospital australiano y dijo, ¿es verdad que en el quirófano tal teníais a esta persona operándose de esto? ¿Es verdad que en el otro quirófano teníais a esta persona operándose de esto otro? ¿Es verdad que esta persona en este quirófano teníais operando esto otro? Y todos eran clavados a las mismas horas, los mismos minutos, es literalmente estuvo ahí viéndolo. Y también sabía lo que estaba ocurriendo en el hospital de Barcelona. Entonces es súper interesante porque te das cuenta de que a nivel energético estamos limitados en cierta manera. Y yo ahora no sé por qué estaba contando esto, sinceramente, es muy tarde, las ideas se me empiezan a mezclar. Y entonces, no sé por qué estaba contando yo lo de las experiencias cercanas a la muerte, sobre todo el tema de los límites de energía, porque había empezado ahí. Es decir, porque había empezado a contar esto. Buena pregunta. Vamos a echar para atrás a ver qué era. Vale, ya sé por qué os lo contaba, ya he revisado el audio y os estaba contando todo esto porque cuando, si no tuviéramos ningún tipo de restricción física en este cuerpo que habitamos, digamos que tiene preso al alma, como os decía, en este cuerpo, en esta densidad, en este vehículo, si no tuviéramos el alma afincada en este cuerpo, podríamos volar libremente, ser libres y demás. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que en el momento que nosotros encarnamos en este cuerpo, queramos o no, no es una cosa que podamos cambiar, tenemos unas responsabilidades. Por ejemplo, una responsabilidad que tenemos a nivel social es ducharnos, es ir al baño, es hacer pis, es afeitarnos, es cortarnos el pelo. Son como pequeñas responsabilidades que tenemos para ser capaz de vivir en esta sociedad y en este cuerpo. Podemos decir, bueno, puedes no ducharte, puedes no tal, pero por ejemplo ir al baño sí que tienes que hacerlo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que parece una tontería. Bueno, esa tontería significa que por el hecho de estar en este cuerpo tenemos que entender cómo funcionan ciertas cosas. Y muchas veces nos autosaboteamos y nos hacemos auto-boicot porque realmente no comprendemos que a este cuerpo les influyen mucho las energías y estamos en directo contacto con energías. Y eso es súper, súper interesante y apasionante porque al estar en contacto con energías tenemos que entender cómo ellas nos influyen. Porque en el momento que no lo entendamos estaremos siendo analfabetos en ese sentido. Y es lo que nos ocurre a muchos. Entonces, a la hora de tomar una decisión, y esto es por lo que cuento, y a la hora de ser responsables, y yo, como decía, personas que nos rendimos a la vida y empezamos a fluir alocadamente y apasionadamente, no nos debemos de olvidar que también debemos de tener ciertas cosas bajo el marco intelectual. Y muchas veces, y yo soy el primero, demonizamos el marco intelectual y empezamos a pasar más al marco del corazón, ¿no? Empezamos a pasar más a pensar bajo
el corazón, el sentir más la vida. Pero es verdad que tener ciertas cosas de forma intelectual bien canalizadas, es decir, que el sentir, el corazón sea la parte dominante de nuestra vida, por supuesto, pero no por ello debemos de rechazar la parte intelectual y la parte mental. Debemos de abrazarla y aprender a manejarla con sabiduría y sensatez y elegancia. Porque tener ciertas cosas intelectualizadas y ciertas cosas programadas y ciertas cosas de forma agendada, de forma rutinaria, nos va a proporcionar libertad. Y esto es una cosa que estoy entendiendo con el tiempo y es una cosa que yo le escuché a Raymond Samson, a un autor, y le escuché a Raymond Samson que para fluir con la vida y para rendirse a la vida, lo más importante es la disciplina. Y es una cosa que yo no comprendía, pero que voy comprendiendo poco a poco con el tiempo. Es decir, comprenderlo es asimilarlo. Y ya os digo que aún no lo asimilo al 100%, pero que poco a poco voy entendiendo que él dice, la clave para ser una persona rendida a la vida es ser una persona disciplinada. Y también es cierto que Raymond da una explicación de disciplina muy interesante. De hecho, su libro El poder de la disciplina es un libro maravilloso que os recomiendo que lo leáis encarecidamente porque Raymond Samson no lo habla como desde la cultura americana del hard work, you have to do it, tienes que hacerlo porque sí, porque no lo habla desde ahí, lo habla desde un marco espiritual todo. Entonces el libro titulado El poder de la disciplina es fantástico. Os lo dejaré en la descripción. Y esto es lo interesante. Bueno, ya lo he apuntado para dejarlo en la descripción, el libro. Y esto es súper, pero que muy interesante todo esto que digo. Entonces, entender que convivir, sobre todo esto, la mayoría de las personas que escuchéis este podcast, seguramente esto que os esté contando, realmente digáis, pero si yo ya es lo que hago, y os diré enhorabuena. Pero personas, pues estoy dirigiéndome sobre todo a personas que haya por aquí que son un poco como yo, que somos muy libres y muy alocadas y muy viva la vida, ¿no? Y fluye, fluye. Y ahí nos ocurre que empezamos a caer luego también en la trampa, en el engaño. Todo es muy bonito, todo es happy flower, todo es... Pues mira, yo os voy a poner un ejemplo. Yo no sé sobre el comunismo, no he leído acerca del comunismo, pero es un poco lo que me imagino que ocurre con el comunismo, que en el momento que te lees el manifiesto comunista o como se llame, yo esto lo sé por sobre todo el padre de un amigo que me decía cuando era pequeño, ¿no? Si mi padre ahora que es súper del PP, eh, se leyó el manifiesto comunista y se hizo comunista, porque le encantó. Y luego se dio cuenta de que pues, era una cosa que no se podía llevar a término, que era una cosa muy bonita, filosóficamente era perfecta, pero luego se convierte en una utopía que a la hora de llevarla a término, por lo menos lo que llevamos de experiencia como civilización, hasta donde yo sé. Luego de repente viene un historiador y me dice, no, porque una tribu en no sé dónde sí que consiguió vivir en comunismo y eran perfectamente felices y vivían en armonía. Vale, dentro de mi ignorancia, hasta donde yo sé, el comunismo no se ha podido llevar a término de forma sólida, ¿no? De forma correcta. Algunos dirán, no, es que eran porque los políticos eran corruptos y más. Bueno, no me voy a meter, no me voy a meter, simplemente era un ejemplo. Si el ejemplo no era bueno, bueno, soltar el ejemplo y listo, os pido perdón. Pero, ¿entendéis lo que os quiero decir? Que a nivel filosófico la forma de rendirse y la forma de tal está muy bien, pero debemos de entender que vivimos en un cuerpo físico y ese cuerpo físico y vivimos en una sociedad y vivimos acotados en un marco. Entonces, más que evitar decir, no, yo voy a fluir, voy a rendir, no, más que evitar eso, vamos a utilizar bien nuestras cartas y vamos a decir, oye, vivo aquí, aceptémoslo, perfecto. ¿Cómo puedo utilizar todo esto con sabiduría para que pueda vivir de forma elegante y armoniosa en esta realidad 3D? Cuando lees libros, sobre todo para las personas que no estéis muy iniciadas en esto, os resultará nuevo esto que voy a decir. Pero cuando lees libros como el de Nueva Tierra de Dolores Cannon, que bueno, también os lo voy a dejar en la descripción,
Bueno, ya está apuntado. Cuando lees libros de esos te das cuenta de que realmente vivir en la tercera dimensión, como dicen muchos maestros espirituales, por si no lo habéis escuchado, es una prisión. Es la prisión de mi alma, siento que mi alma está encarcelada en esta dimensión, en esta baja dimensión, ta, ta, ta. Cuando hablan, el doctor Manuel Sanserrat, cuando habla de las experiencias cercanas a la muerte, las personas que se han muerto y vuelven a revivir, que todos nosotros pensamos como, ¡oh, qué maravilla, qué bendición, qué milagro que haya sido capaz de resucitar!, ¿no? Por decirlo así. Ellos dicen, no, por favor, quiero volver a estar en el otro lado, porque cuando estaban fuera del cuerpo se sentían tan libres y alcanzaban un nivel de gozo, plenitud y satisfacción que para ellos volver a habitar en el cuerpo empieza a ser una tortura. Empieza a ser más que una bendición, empieza a ser una tortura, porque dicen, es que he alcanzado, digámoslo así, el paraíso y de repente me vuelves a meter en el infierno, que es el cuerpo. Bueno, yo no quiero pensar ni quiero decir esto es la prisión del cuerpo y empezar a llevar esto de forma negativa. Simplemente os comunico que es lo que cuentan muchos de los maestros espirituales que han tenido experiencias extracorporales, que han tenido, o bien extracorporales porque lo han conseguido a través de estar completamente conscientes y despiertos. Hay personas que lo consiguen. De hecho, estoy leyendo un libro que se titula La vida secreta de Jesús, que es a través de los registros acásicos, que bueno, no nos vamos a meter en eso mucho, pero básicamente es como que hay una biblioteca en el mundo energético, hay como una biblioteca muy grande donde está almacenado todo. Entonces todo está almacenado y a un autor que se llama Daniel Meurois se le permitió acceder a los registros, a la vida, a lo que está registrado de la vida de Jesús de Nazaret. Y entonces cuando esos libros a mí me está encantando, me está enamorando y escuchas la historia de cómo fue formado Jesús de Nazaret en los templos, cuál fue la instrucción que recibió para alcanzar ese nivel de despertar, porque él tenía todo el potencial, pero el potencial hay que exprimirlo. El ejemplo es muy claro, hablando de exprimir, una naranja tiene un potencial maravilloso para ser un zumo de naranja riquísimo, pero si tú no cortas la naranja y la exprimes, nunca vas a recibir el jugo de esa naranja. ¿Entendemos esto? Porque es súper importante y súper interesante. Es decir, recibir el jugo de la naranja solo se consigue si la exprimes. El potencial lo tienes. Es como otro ejemplo. Tú puedes ser muy bueno para las matemáticas y tener una capacidad numérica para ingeniería brutal. Pero si tú no estudias ingeniería y no le sacas jugo a tus matemáticas y empiezas a fumar porros en el parque mientras ves TikTok, pues estarás echando a perder tu potencial porque tienes la capacidad. Tienes la capacidad. A ver, voy a parar un segundo que me han escrito una cosa importante, perdonad. Ya está, perdonad, que es que esto era una cosa de trabajo. Y entonces, lo que os decía, cuando uno tiene el potencial, tiene que saber exprimirlo. Es decir, oye, que se te da bien el ajedrez, jugar al ajedrez, que se te da bien bailar, baila, que se te da bien, yo qué sé, hacer masajes, pues saca de jugo. Es decir, yo esto lo sé por mi hermano. Mi hermano tiene un don en las manos, así, tal cual os lo digo. Mi hermano tiene un don para dar masajes que, y sobre todo él es muy sintiente, es una persona que siente las energías de las personas simplemente con tocarlas, se empapa de ellas, por eso es muy difícil que te dé un masaje él, porque literalmente se empapa de ti y te siente por completo. Y mi hermano tiene ese don, tiene esa capacidad. Si mi hermano sacara eso jugo, mi hermano podría ser una persona que viviera perfectamente de eso. Además, eso son habilidades muy interesantes porque al final la inteligencia artificial nos será capaz de hacer un montón de cosas. No lo dudo. Pero de momento el electricista, el albañil, el fontanero, esos oficios que ahora mismo se ven como de perdedor. Sin embargo, tener un título de nada de administración de empresas y mil cosas de estas, ¿no? De este estilo, que hay un montón del estilo, marketing, no sé qué, guau, guau, guau. Mañana hay una inteligencia artificial que con todos esos que han tenido un título fantástico y acreditado por la universidad de tal y cual, incluso privadas, son los primeros que van a desaparecer. Porque hoy en día tú le dices a ChatGPT o a todas estas que existen, les dices dos cosas y simplemente ellos ya te dan una estrategia de marketing buena de narices para que la lleves a cabo y le saques mucho provecho.
Entonces al final eso, la inteligencia artificial va a llegar ahí. Pero sin embargo, me cuesta creer que todavía vaya a llegar un robot que te vaya a transmitir el mismo placer que sientes cuando conectas a nivel de aura, a nivel energético. Es decir, que tú bailes un bolero o un tango con un robot, yo creo que todavía va a tardar en llegar eso. Entonces, habilidades como ser fontanero, como ser un bailarín que baila y conectas con la persona con la que bailas y transmites energía bailando, o una persona que dé masajes, o una persona que realmente tenga algo de valor, que no sea reemplazable por un ordenador. Yo creo que eso es donde más vamos a tardar a llegar, ¿no? Y va a ser pues muy interesante. Pues bueno, pues como decía, mi hermano tiene ahí el potencial, es que es fantástico. Si lo explotara, realmente no se moriría de hambre. Yo eso lo tengo más que claro. Es decir, en el momento que si se formara, le sacara jugo y empezara a hacer publicidad, es que el boca a boca le daría suficiente trabajo como para poderse ganar la vida, porque tiene el don, la capacidad y totalmente es que realmente su naranja es una naranja de zumo que da mucho zumo y un zumo muy dulce y muy rico. Y no es porque sea mi hermano, es porque es real. Entonces, simplemente eso es lo que os vengo a decir. Tenemos que tenemos que ser sabios a la hora de saber dónde estamos. Y esto es una de las cosas que a mí me ha enseñado mi padre toda la vida. Me dice, hijo mío, tú tienes que tener la capacidad de estar comiendo con el marinero del pueblo, que no ha ido ni al colegio y lleva trabajando desde los 14 años. Y es una persona que come con las manos de forma totalmente más guarra, digámoslo así, que es maravilloso, que es una persona de la calle, que te lo pasas pipa con ese tipo de personas, a ser capaz de poderte sentar y comer con el rey de España. Y que te pongan la servilleta de tela, por supuesto, un montón de cubiertos, que sepas cómo comer, que te lleves la comida a la boca y no acerques la boca a la comida, que es una cosa que hacemos mucho, es decir, si no mirarlo con las sopas, en las sopas se ve mucho. Una persona que cuando está comiendo sopa lo que hace es volcar completamente la cabeza sobre el plato y hacer un recorrido muy corto de cuchara a boca. Cuchara a boca es muy corto. Sin embargo, lo que tienes que hacer es coger la cuchara, tú mantener la boca en su sitio y traerte la cuchara hasta la boca o los coditos pegados. Es decir, eso tan simple como saber dónde estás te puede abrir muchas puertas. Porque si tú comes con las manos frente al rey de España, estoy seguro que el rey de España es muy difícil que te vuelva a llamar para que comas con él. Y es un ejemplo así exagerado, pero creo que se entiende. Entonces, saber dónde estamos, yo creo que es fantástico. Para saber dónde estamos, tenemos que saber dónde no estamos. Entonces, yo sé que no estoy en una experiencia como las experiencias cercanas a la muerte o las regresiones de hipnosis donde no tengo cuerpo y soy completamente libre. Entonces, como sé que no estoy ahí y sé que estoy afincado en un cuerpo 3D, vale, perfecto, voy a sacarle jugo a este cuerpo 3D. Sé que tiene limitaciones y aceptando y amando esas limitaciones, voy a ser capaz de vivir con la máxima elegancia en en esta densidad, que sé que no va a ser ni de cerca la sensación de plenitud, gozo y libertad que voy a sentir en el momento que libere este cuerpo 3D. Perfecto. Yo sé que no va a ser igual, pero dentro de eso sí que puedo vivir en esta experiencia terrenal de forma elegante, armoniosa y bella. Así que, volviendo al tema de los tapones energéticos y volviendo al tema de no ser tan libre, ¿no? De vivir como en esos mundos utópicos, como decía, pues un poco del comunismo, ¿no? Y como de la rendición absoluta, tenemos que saber dónde estamos y poner ciertos límites y poner ciertos... eh, y poner ciertas restricciones, por decirlo así, es decir, saber, pues, aplicar disciplina, aplicar conciencia, pero también aplicar una cierta firmeza sabia en ciertas cosas, pues nos va a proporcionar libertad
dentro de esta densidad. Y una de las cosas que debemos de aprender a controlar, que es por lo que mencionaba todo esto, es debemos de aprender a saber que somos personas que nos influyen las energías y que la energía fluye a través de nosotros y que nosotros somos creadores y que en el momento que nosotros taponamos es en el momento que empezamos a estancar el agua. Y los milagros, las sincronicidades, la magia, la chispa, las ganas de vivir dejan de fluir. Entonces debemos de detectar dónde están esos tapones de energía. Pueden ser micro, intermedio o macro. Decisiones grandes, macro decisiones como las que os he mencionado antes, micro decisiones como meter la ropa en el armario o, por ejemplo, micro decisiones como darte una ducha cuando no te apetece, pero sabes que te quieres dar la ducha porque ya te sientes sucio. Aunque sea ahí ya podemos tener estas decisiones, por ejemplo, muy corta de tiempo, pero la podríamos meter en el grupo de los intermedios, como la del gimnasio, ¿no? Lo de ir al gimnasio, quitártelo encima y a sentir ligereza todo el día. Bueno, pues esa decisión de, digamos, intermedia también puede ser darte una ducha de agua fría, por ejemplo, que la mente está completamente aterrada, pero en el momento que tú te das una ducha de agua fría, bueno, te vas a entrenar, te das una ducha de agua fría y sigues yendo por la mañana y ya te has quitado, digamos, los tapones más grandes de energía, de cosas que para ti son importantes, que para ti son importantes. Entonces, como para ti son importantes, para ti tienen mucha energía. A lo mejor hay personas que dicen, oye, que a mí el gimnasio me la repampinfla y cuando voy bien y cuando no también. Perfecto. Pero para una persona que sí que es importante el deporte y que quiere hacerlo a menudo y frecuentemente, ahí hay mucha energía acumulada. Pues bueno, eso es lo bonito, eso es lo interesante, el darse cuenta de esto y me dices, me he liberado de esta energía, me libera este tapón, he ido al gimnasio, me he dado una ducha de agua fría, luego me he hecho un desayuno consciente donde me he nutrido y no solo he comido, sino que me he nutrido, es decir, buscar la nutrición y no buscar el llenarme o el saciarme o el comer algo muy palatable, algo muy rico, no. Comer algo delicioso no, comer algo nutritivo, que en el momento de darle esa etiqueta solemos cambiar bastante las decisiones de qué metemos por la boca, desde luego. No es lo mismo una tostada con pan y mantequilla que cogerse una fruta de temporada y cogerse en un momento dado unos huevos y unas nueces y desayunarte eso. No es lo mismo. Entonces, obviamente el pan con mantequilla o el pan con aceite, para mí es uno de los mayores manjares que hay en el mundo. Pero de largo, ¿eh? Es decir, un buen pan con una buena mantequilla y sal, para mí es una de las cosas más ricas que hay en este mundo. Sin embargo, cogerte un aguacate, un huevo, unos huevos revueltos y unas nueces, también es una maravilla de desayuno, que quizás no sea lo más rico del mundo, pero también está muy bueno, ¿eh? Pero muy bueno es muy bueno. Entonces, cuando enfocamos la nutrición, cuando enfocamos el placer, son enfoques diferentes. Total, que cuando os expongáis, como nos exponemos a diario, a una decisión, si tengo que resumir el podcast en algo, va a ser en esto que voy a decir. Cuando os enfrentéis a una decisión, observar cuál es la que más energía tiene acumulada y la que más, es decir, la que más te cuesta tomar. Y la que más te cuesta tomar no es muchas veces la más aparentemente importante. A lo mejor te cuesta mucho menos ponerte a leer y ponerte a estudiar que ponerte a lavar ropa y subir ropa planchada y fregar la cocina. ¿Entiendes? Céntrate en esa actividad que tiene mayor tapón energético. Observa en la decisión, observa cuál tiene el tapón energético más grande. Y entendiendo cómo funciona este cuerpo, estos límites, entendiendo que funcionamos en un cuerpo energético, utiliza siempre este conocimiento para empoderarte y decidir que ante la decisión me decanto por liberar el tapón energético. Así que esa es la enseñanza de hoy. Y otra cosa que os digo, aparte, tener tiempo para relajaros.
tener tiempo para no pensar. No caigas en el, venga, voy a liberar tapones energéticos y caer en el perfeccionismo de hacer todo el rato cosas mega importantes. Porque a lo mejor la cosa más importante que puedes hacer es tumbarte en el sofá y verte una película. Y descansar y dejar de pensar durante un rato. Y eso quizás sea la mejor decisión que puedas tomar. No os olvidéis de eso también. Pero sí que es cierto que cuando toméis una decisión, y ya volviendo a la de antes, esto ha sido como un paréntesis y ya vosotros con vuestra sabiduría interna, con vuestro corazón o con los otros podcasts que hayáis escuchado, sabréis qué decisión tomar, en qué momento tomar. Eso ya no tengo la menor duda. Pero lo importante es, ante la duda, ¿dónde esté el tapón energético más denso? Y luego nos centramos en liberarlo. Y una vez lo liberemos, veréis cómo todo empieza a fluir y todo empieza a ir a tu favor. Es como que de repente la diferencia es, si yo voy destapando tapones energéticos, al final es como que tú vas a favor de la gravedad. Como que yo voy, me estoy dejando caer y entonces la gravedad me ayuda. Y simplemente me muevo. Perfecto. Sin embargo, cuando yo voy hacia el lugar más fácil, cuando voy hacia el lugar más sencillo, cuando, como decía al principio, que siempre tendemos hacia el lugar más sencillo, cuando tendemos hacia ese lugar, por ejemplo, en vez de subir la ropa, me pongo a hacer facturas, a pasar facturas a un Excel, cuando ocurre eso, ahí, ¿qué ocurre? Lo contrario. Es como si yo quisiera ir hacia arriba, en contra de la gravedad. Y eso cuesta muchísimo. Cuesta energía, desde luego. Entonces, cuando tú vas a favor de la gravedad, ganas energía, se te induce energía. Tú de forma natural eres inducido por una energía y por tanto te mueves sin esfuerzo. Sin embargo, pero para eso tienes que haber tomado las decisiones correctas, liberar los tapones de energía y ya todo fluirá. Sin embargo, cuando tú vas hacia el camino fácil, tienes que invertir energía para subir hacia arriba. Invertir, invertir, invertir y al final eso algún día se agota. ¿Qué generas? Estrés, ansiedad y efectos secundarios que todos conocemos que son muy desagradables y que lamentablemente es donde vivimos la mayor parte del mundo y de la sociedad. Pero dicho eso, amigos y amigas mías, este podcast ya ha llegado a su fin. Espero que os haya servido. Si sentís que es de utilidad y queréis compartírselo a alguien sería maravilloso. Y nos vemos el próximo domingo, si así lo deseáis. Y si sois nuevos por aquí, muchas gracias por escucharme. Estas son las conclusiones de un joven ignorante. Y nos vemos el próximo domingo a las 12 del mediodía, hora España. Gracias, gracias, gracias.